¿Qué harías si el día que ingresas a la universidad descubres que no todos sobrevivirán a ese periodo de formación y que una de las primeras pruebas es pasar un parapeto? Adiós a las escuelas de magia, a las escuelas de fantasía donde todo parece relativamente fácil. Si le pones dragones a la historia, todo cambia completamente. Bienvenidos al crossover de libros. Hoy les hablaré de un autor en 3 obras. ¿Y quién? La famosísima Rebecca Yarros, esta mujer que ha conquistado BookTok. Es que su hashtag tiene más de 2.000 millones de visualizaciones. Todo un fenómeno literario que ha revivido la fantasía épica. Les voy a presentar Alas de Sangre. Estos 3 libros que hasta el momento han salido, porque se esperan 5. Adiós Harry Potter, adiós Juego de Tronos, que lo que se viene es una escuela de formación con todo el romance, las intrigas políticas, los dragones que están ahí al acecho y esperando a ver a quién eligen. Si te gustan este tipo de temas, démosle play. Ingresemos al Colegio Militar de Vizcaya, donde se entrenan a los futuros soldados que defenderán el reino de Navarra. Aquí en este colegio militar es donde está la protagonista de esta historia, Violet Sorrengail, una chica que ha sido entrenada por su papá para ser escriba. Pero cuando llega el momento decisivo de ingresar a su formación, podríamos decir universitaria, la madre de Violet, que es una general comandante de este colegio de guerra, decide que no, que su hija ya ha tenido suficiente de libros y que es momento que pase a la acción. Así que la reta a que pase las pruebas para ser una jinete de dragones. Y esto no sería un gran problema para Violet si tuviera el cuerpo de su hermana Mira, quien ya es teniente y es admirada igual que su madre por los demás soldados del reino de Navarra. Violet es una chica con un cuerpo frágil, es una chica que de nada, con solo mirarla ya se ha dislocado un hombro, se le salen las articulaciones, no puede cargar mucho peso y este es un punto que la escritora Rebecca Yarros le ha añadido a la protagonista para hacerla distinta a lo que normalmente vemos en una fantasía épica. Es darnos una heroína con con dolencias permanentes. Ella sufre, la autora sufre del síndrome de Ehlers-Danlos y ha puesto este componente en su protagonista. Y ya aquí nosotros encontramos un punto diferencial con respecto a otras novelas de corte de fantasía épica. Y Violet no va a tener otra opción que pasar las pruebas, porque cada una de estos pasos que hay en este colegio de Vizcaya, que tiene 4 cuadrantes, el de jinetes, el de escribas, el de curanderos y la infantería, si ella no pasa, pues va a quedar por fuera, no va a tener mayor opción en su vida y es su orgullo y es su inteligencia y es el constante apoyo de su hermana Mira la que le dan como toda esa fuerza para ella tratar de pasar las pruebas. Y es que va a empezar con el paso por el parapeto y luego va a tener el guantelete y los combates cuerpo a cuerpo con personas que son mucho más grandes que ellos y con años de entrenamiento militar. Y finalmente llegará al punto crucial de esta novela y es cuando los dragones serán los que elijan en la trilla a sus futuros jinetes. Y para Violet parece que no queda como muy fácil que vaya a ser elegida porque los dragones jamás seleccionarían a una mujer que es débil físicamente. Pero como ella es la protagonista y con el cuidado de no hacerle spoilers, porque lo que quiero es que se introduzcan en este mundo, quiero decirles que esta es una heroína que sobrevive cuando no debería hacerlo. Y no solamente es todo este
paso de las pruebas militares y que finalmente la elija un dragón, sino que aparte tendrá que encontrarse y enfrentarse con un enemigo, con el protagonista de la serie, que es Xander Ryerson, que además es el hijo de un rebelde que en algún momento se levantaron en contra del rey de Navarra y han sido parte como de castigo que ellos sean seleccionados para este cuadrante de jinetes. Así que ella no solo tendrá que pasar todas estas pruebas, sino aparte cuidarse las espaldas porque sabe que Ryerson está más que dispuesto a asesinarla. Y no solamente él, sino también sus compañeros, aquellos que como Ryerson han sido marcados con las reliquias de la rebelión. Esta historia que nos presenta Rebecca Yarros tiene unos componentes que son favorables para aquellas personas o aquellos lectores que les interese una fantasía que no solamente esté como en el tema romántico, sino que quiera mucha más profundidad. Y es todo el contexto político que está alrededor de la formación de estos futuros soldados. ¿Por qué necesita Navarra seguir manteniendo a estos jinetes de dragones? ¿Con quién están en pelea? ¿Cuál es el reino que los está amenazando constantemente? ¿Y cómo es que la información nos convierte en enemigos o nos convierte en víctimas? Un tema que Rebecca ha dejado muy claro en las entrevistas cuando ha hablado de la creación de este mundo de Alas de Sangre, es que para ella es bien importante el tema de la información y cómo nos afecta como sociedad. Ella incluso decía en algún momento que uno de sus intereses era mostrar que cuando la historia se oculta, que cuando hay pueblos que están gobernando a otros y escriben esa historia, como bien se dice, los vencedores escribirán la historia, muchos secretos quedan intermedios, muchas culturas se pierden, muchos aspectos propios de esos pueblos que han sido dominados quedan en el olvido. Y ella hacía la referencia, por ejemplo, en el propio caso de Estados Unidos, cuando en los textos escolares y en los libros que se consumen en el sur de los Estados Unidos tratan de borrar o quitarle relevancia a todo el tema de esclavitud, que es a propósito el video de la semana anterior y se los recomiendo por si les interesa este tema. Así que hasta aquí los voy a dejar con Violet y con Ryerson, que se encontrarán en este primer libro en Alas de Sangre, y ella tendrá que pasar todas las pruebas para ser merecedora de un dragón. Y algo que es fantástico en esta saga es que los dragones no son simplemente unas monturas, ellos tienen toda una sociedad, son potentes, son orgullosos, engreídos, sanguinarios en algunas ocasiones, pero esta unión entre dragones y personas es por un elemento en común y ustedes lo descubrirán cuando lean Alas de Sangre. Avancemos con el segundo volumen de la saga Empíreo. Y aquí en Alas de Hierro, Violet Sorrengain ha, contra todos los pronósticos, superado las primeras pruebas de su año como cadete. Pero como esto es un colegio militar y como de lo que se trata es de preparar a los soldados para que sigan enfrentando a ese enemigo que está dentro y fuera del reino de Navarra y que sus fuerzas cada vez están cobrando mayores vidas y está aumentando en poder, el entrenamiento que va a tener aquí Violet en el segundo año va a ser más intenso y va mucho a las pruebas psicológicas. Como es de lo que se trata es de estar preparados para la guerra, aquí la autora nos va a mostrar toda esa parte psicológica, todo ese entrenamiento que va directo a la psique, a pasar pruebas de posibles torturas, a dejarlos en terreno
abierto y mirar a ver cómo trabajan en conjunto con los otros integrantes de los cuadrantes para llegar a un lugar seguro. De lo que se trata es de darles a los cadetes la oportunidad de sobrevivir porque, como les dije, el enemigo está creciendo en poder y el tiempo se agota. Aquellas protecciones que tenían a Navarra como en cierta tranquilidad están fallando. Y si algo vamos a tener también de fondo en esta historia es cómo los escribas y ese papel que han ejercido en ocultar información de la historia de Navarre, va a ser necesario que estos secretos salgan a la luz. De hecho, en el primer libro, el último capítulo nos manda así una bomba que deja a los lectores como necesito leer más. Y créanme que yo fui una de esas. Yo cuando veía que todo el mundo hablaba de esta saga, decían, ¿será que sí me meto? ¿Será que no? Y lo hice. Y afortunadamente he tenido los 3 libros porque una de las especialidades de Rebeca es dejar en el último capítulo a todo el mundo boquiabierto y no me imagino yo, como le tocó a los primeros lectores de esta saga, esperar para saber qué ha pasado, aunque bueno. Así que aquí estamos en el segundo volumen con Violet soportando pruebas que la van a enfrentar a su mamá, al nuevo vicecomandante que está en Vizcaya, a las lealtades con sus amigos. Otro de los aspectos que tiene esta historia son los personajes secundarios que acompañan a Violet. Rido, Rhiannon, los otros compañeros de Xaden, Grace y Imogen, y estos personajes que ayudan a que este viaje del héroe, porque sí tenemos una historia de fantasía, pero como tal también tenemos una historia de formación, de crecimiento personal, de cómo nos enfrentamos a nuestras debilidades, porque Violet, por supuesto que va a seguir batallando con su propio cuerpo, aunque cada vez se va a sentir un poco más cómoda en él gracias a su fortaleza mental que estará todo el tiempo puesta a prueba en este segundo volumen de la saga. Y vamos a salir también de la escuela para conocer mucho más el terreno de Navarre y vamos a ir a la casa Ryerson, vamos a conocer cómo es esta provincia de Tyrrendor, qué es lo que pasa ahí, cuáles son las lealtades de Xaden y esta situación pondrá en riesgo la relación y la confianza que se ha ido cimentando entre Violet y Xaden Ryerson entre los protagonistas. Un punto aquí aparte. Esta historia también funciona mucho o ha gustado mucho porque, como suele suceder con el romance fantástico, pues también tiene unas escenas bastante spicy que les gusta mucho a las lectoras y que la autora ha defendido como que, bueno, esto es una chica y esto es un chico y son bellos, divinos y se aman, se quieren o se van a aprender a amar y a querer y por supuesto que ese componente sexual y sensual está ahí. Aunque yo destaco que no tan marcado, o sea, sí, las escenas son muy explícitas, pero no tan marcado para que nos perdamos de la historia central, del juego de poder, de los hilos políticos que están ahí alrededor, de las intrigas, de aquello a lo que estos futuros soldados se van a tener que enfrentar y mostrar en dónde están sus lealtades, algo que no va a ser muy fácil una vez se descubran qué es lo que se ha estado ocultando y cuál es el precio a pagar para proteger a Navarre y a sus ciudadanos. Así que en el book track número 2 continuamos con Alas de Hierro. Este tercer volumen de la saga Empíreo rompió récords de venta. En 20 años fue el estreno que más rápido se vendió en novela para adultos. Hace parte de este fenómeno que ha logrado Rebecca Yarros, la autora de esta saga,
y con alas de onix. Las filas eran interminables, todo el mundo hablando de este libro, los lectores se lo devoraban en pocas horas y estos 3 libros son extensos, hay que dedicarle tiempo a la historia, pero se han enamorado o nos hemos enamorado los lectores de Violet Sorringer y de Ryerson, de Seiden Ryerson, de tal manera que nosotros queremos saber cómo van a resolver ese punto donde quedaron en el segundo libro, en Alas de Hierro, porque el costo que va a pagar Seiden en ese libro al final va a ser tan grande que será el hilo conductor de Alas de Onix. Y los poderes de ellos que adquieren una vez se han compenetrado con los dragones, una vez los dragones los han elegido, tienen unas particularidades y unas características que le son propias a la forma de ser del jinete. Y en el caso de Ryerson, vamos a hablar un poquito más de él porque, como pasa con muchos protagonistas de este tipo de novelas, es como el sexy traumado, le digo yo. Porque sí, es un tipo divino, grandote, pelinegro, con tatuajes y maneja las sombras. Siempre como que a este personaje masculino le dan como ese poder oculto, como esa forma de mostrar todo ese dolor que guardan. Son este tipo de personajes que tienen un pasado traumático, que la relación con los padres ha marcado de manera significativa cómo tratan a los demás. Y nosotros cada vez nos vamos a introducir mucho más en el interior de Seiden y de qué es lo que él espera para su provincia, para Tyrrendor, cómo esa alianza que tiene que hacer sí o sí con el rey de Navarre va a marcar también las decisiones de Violet y de su grupo de amigos, que como les dije en la anterior sección, están ahí siempre como apoyándola, aunque no es fácil cuando tú descubres tantos secretos y no tienes la libertad de compartirlos. Y aquí Violet y Seiden se van a enfrentar también a eso, cómo mantener. Si en el segundo libro estábamos hablando de descubrir secretos, en el tercero de lo que se trata es de guardarlos, aquello que ellos van a tener que ocultar para seguir contando con el apoyo de sus amigos. Y el problema mayor, estas amenazas que están ahí, tratando de quitar la magia de la tierra, tratando de afectar a los dragones, va también a marcar el ritmo de la narración. Aquí vamos a tener muchas más batallas. En los anteriores libros estaban casi como al final, pero aquí va a ser como batallas, encuentros, va a tener un ritmo unas veces muy trepidante por este tipo de escenas que creo que en el caso de la autora se le nota ese conocimiento del mundo militar, esa forma en que se piensa, en que se ejecuta, en que convocan las estrategias. De hecho, sus papás eran oficiales y su esposo también sirvió durante 22 años como militar en Estados Unidos. Así que ella está metida en este mundo y lo plasma muy bien cuando nosotros nos metemos ya a leer estas batallas a las que ellos se van a enfrentar y las pérdidas que van a tener que acarrear también. Como lo hizo en el primero, en el segundo también, el último capítulo deja a los lectores con el alma y el corazón destruidos, y Violet en el tercer libro va a tener también que enfrentar el dolor. Así que vamos a avanzar en la trama. En estas conspiraciones políticas se van a intensificar. Hay personas que de pronto les parecerá como aburrido en cierta manera, como que quieren un poco más como del romance, y ese romance puede seguir floreciendo, pero hay muchos elementos alrededor de ellos dos
que los van a llevar a tener que plantearse seriamente si en algún momento la separación es inminente. Y Violet hará todo lo posible porque eso no suceda. Hay una maduración en la relación, pero también hay mayor conocimiento a partir de unos diarios que el padre de Violet le ha dejado a ella para que puedan encontrar la forma de proteger al reino. Y Violet y su combo de amigos saldrán de las fronteras de Navarre en busca de ayuda a las islas. Así que vamos a tener una expansión del mundo donde acontece la saga. Los dragones siguen tomando importancia. Como les decía al principio, no se trata solamente de que ellos sean una montura. Las propias leyes de ellos, la propia forma en que esa sociedad está construida también va a estar de lleno y mucho más importante en este tercer libro. En Alas de Onix, las pruebas no solamente serán físicas ni psicológicas, sino también serán pruebas directas al corazón y de cómo hacerlo correcto cuando incluso eso implique romperte tu corazoncito. Y si este par de protagonistas logrará encontrar la forma en no sacrificar su mundo por su relación. En Alas de Onix también es importante cómo los demás personajes siguen cobrando relevancia. Y un dato que es bien importante en esta saga, que a mí me gustó muchísimo, como de lo que se trataba era que Violet iba a ser entrenada para escriba. El mundo de los libros, el mundo de la información, está tan bien construido como el mundo geográfico. Es decir, cada capítulo que nosotros vamos a leer en esta saga está referenciado a libros del mundo, a libros, a cartas, a información, a los diarios del uno, a las cartas recuperadas del otro, al libro de entrenamiento de dragones, al libro de X. O sea, este elemento de una fortaleza literaria que nos cuenta la historia de Navarre cada vez que nos introducimos en un capítulo es algo que destaco de la escritura de Rebecca Yarros, una mujer que estuvo escribiendo una década antes de lograr este gran boom con esta saga Empirio. Así que les recomiendo en el book track número 3, Alas de Onix. El éxito literario de Rebecca Yarros es tan grande y lo podemos comparar incluso cuando en su momento J.K. Rowling hizo que toda una generación de niños comenzaran a leer. Pues en este caso, para ella es gratificante que muchos de sus seguidores le dicen que gracias a sus libros, a sus novelas, han retomado el gusto por la lectura. Y es una de las razones por las cuales decidí hacer este capítulo inicial de mujeres en marzo, de mujeres escritoras, por el impacto que esta mujer ha tenido en muchas cientos, millones de lectores en el mundo. Y es una forma en la que ella decía que eso es lo que a ella más le complace. Saber que hay personas que se conectan a la lectura gracias a sus libros. Así que los invito a que se introduzcan en el mundo de la saga Empirio, que tiene 2 libros más por sacar, aún no tienen fecha de estreno. Ella sí especificó que una vez que terminó el tercer libro se tomó un tiempo, una pausa como de unos 4 meses, pero como ella sufre de TDAH, dijo que apenas 4 meses soltó la escritura, pero que antes de empezar a escribir el cuarto libro ya había hecho 2 novelas gráficas. Esta es una mujer que está constantemente creando mundos, historias y tendremos mucho de Rebecca Yarros en los próximos años. Además, también estará la serie de Prime y 3 películas también adaptadas de otros de sus libros. Rebecca Yarros por todos lados, en los libros, en la serie de Prime, con esta saga Empirio y con las otras 3 películas. Creo que una de ellas estará en Netflix. Los invito a que se acerquen a la escritura de esta mujer
que además dijo algo bien bonito. Ella duró casi una década escribiendo y sus libros, aunque se vendían, no tenían este éxito que incluso a ella en algunos momentos la asombra. Y es que ella hubo un momento en que decidió como que era mejor dejar de escribir y casi que estuvo a punto de hacerlo antes de darnos este mundo de la saga Empirio, pero tomó la decisión de seguir adelante, de seguir escribiendo, porque ella decía que al fin y al cabo ella era escritora, publicara o no publicara, ese era su mundo. Y a pesar de sus dolencias físicas, de ese síndrome que ella sufre, y teniendo también una familia grande con sus 6 hijos, con su esposo al que le dedica siempre todo el amor y el cariño y la compenetración para que ella pueda hacer este trabajo de escritora, Rebeca nos muestra que nunca hay que rendirse, que si tus sueños son escribir, sigue escribiendo una página al día, una página en la noche, como lo hacía ella mientras su esposo estaba fuera del país en las incursiones militares. Este es uno de los mensajes que también quiero destacar de la autora. Saber quién está detrás de estos libros que tanto emocionan y cuáles son sus intenciones al darnos estas obras. Los invito a que se acerquen a la escritura de Rebeca Yarros y que, si quieren, empiecen por esta saga Empirio, que ha roto todos los récords de venta y que, como les decía, es un gran fenómeno en TikTok y en las demás redes sociales. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.